bienvenida a todos aquellos que nos acompañan hoy presencial, mientras vamos dándole la bienvenida a aquellos que nos acompañan por medio de la transmisión. Como siempre te estamos diciendo, compartí la transmisión que está siendo de tanta bendición para tu vida, que pueda ser la bendición para otro, como compartía el hermano, puede ser esa transmisión que vos le estés transmitiendo a otro, puede ser el consuelo para aquellos que se encuentran en desesperación y hoy quizás necesitan una respuesta para su vida. También le pedimos a los que están acá en la casa que puedan hacer lo mismo, que hagan de sus redes sociales un método de evangelismo. Es algo que realmente está llegando tanto a los jóvenes como a los no tan jóvenes, y bueno, es la forma que tenemos de poder compartir con otros el amor de Dios, de ese Dios que tanto tú amas y yo amo. Amén. Y bueno, ahora le damos la bienvenida entonces cuando venga pastor. ¿Se la usted? ¿Cuántos curiosos hay aquí que están hechos? No mintáis, dice la palabra. ¿Cuántos curiosos hay aquí? Por naturaleza, ¿no? Como, ¿ya saben qué le pasó al gato? La curiosidad. Mató al gato. Pero hay ciertas curiosidades que son interesantes tenerlas y otras no. Y las que voy a mencionar justamente son las no. ¿Saben que el profeta Samuel tiene unas cuantas características? Un hombre muy usado por Dios, tremendamente usado por Dios. Tuvo una de las características más relevantes, es que dice que la palabra de Dios que creció, Jehová estaba con él y no dejaba caer en tierra ninguna de las palabras que él oía de la boca de él. No voy a referirme estrictamente a esto esta noche, pero ven a mi corazón mientras estaba allí orando. ¿Cuántas veces, cientos de veces a lo largo del año, oímos la voz de Dios de una o de otra manera, a través de las más diversas formas? Consejos, canciones, profecía, mensajes, revelación, en fin, las más diferentes maneras. ¿Dónde van a parar esas palabras? ¿Y por qué Dios resalta, así como hablamos de Job el otro día, cómo Dios resalta en la vida de este hombre algo que era fundamental para todo lo que Dios iba a hacer en él y a través de él? Dice, Dios estaba con él. Y la razón por la que Dios podía manifestarse en él era porque era un hombre que lo que Dios le mandaba no lo dejaba que se fuera de su vida. Lo recibía como tal, como palabra de Dios, no como un sermón, como un mensaje o como lo que fuera. No, porque sabía en su corazón que lo que Dios hablaba se cumplía. Que después Jesús lo dijo con otras palabras: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, las palabras que yo les hablo, son espíritu y son vida. No son sermones, no son prédicas, no son mensajes, no son parte de una reunión, son espíritu y son vida. Samuel, en esa relación que tenía con Dios, despertó, por llamarlo de una manera, o llamó la atención, para que lo entendamos, de Dios hacia él. Y dice que no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras que Dios enviaba. Esto como introducción. ¿Qué hacemos nosotros a lo largo de todo un año? De escuchar y de escuchar y de escuchar y otra vez. Y a veces hasta, no digo lo mismo porque Dios no se repite, sino que Dios nos renueva la revelación. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde metemos la palabra poderosa, viva, llena de vida? ¿Dónde la metemos? ¿Qué hacemos con ella? Bueno, cuando la palabra no le damos el valor y la importancia que tiene,
hacia nuestras vidas, se empiezan a desatar las curiosidades muy curiosas entre lo que llamamos, o muy mal llamamos iglesia. Entonces en Efesios capítulo 5, aunque Jesús está hablando o haciendo referencia a una de las formas en que Él ve a su iglesia en la tierra, su iglesia en general, no un edificio, sino una iglesia compuesta por creyentes en toda parte del mundo, en todos los idiomas, ahí está una referencia a cómo la ve y la compara con un matrimonio. Entonces dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar es dar, no es recibir solo. Seguir. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios cuando es predicada y no cae en tierra, no la dejamos que caiga en tierra, nos limpia, nos lava, nos limpia interiormente. Va haciendo el trabajo de una limpieza. A fin de, ¿por qué la va limpiando? No dice que es instantáneo, es un proceso desde el momento en que conocemos al Señor, entramos o empezamos a ser parte de la familia de Dios, en lo que se llama iglesia. A partir de ese momento empieza ese proceso de limpieza que a veces no entendemos que nos está pasando y por qué. Bueno, es un proceso de limpieza por el poder de la palabra de Dios en nosotros y a través de nosotros, con la finalidad, con el punto final de ¿qué? Que el Señor se va a presentar a sí mismo una iglesia, no muchas iglesias, una iglesia, los creyentes verdaderos de todo el mundo, al final no los va a presentárselo a sí mismo, una iglesia gloriosa, llena de gloria, donde no hay nada que interrumpa esa gloria. Una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La pregunta es: ¿la iglesia del Señor hoy, compuesta por nosotros, es sin mancha, sin arruga o cosa semejante? No. Pero ahí empieza la primera curiosidad. La gente llega a las congregaciones, a cualquiera. Aquí también, como hoy, la vecina allá, bienvenida. Esta es tu casa. Ella con su esposo vengan, visitan por la casa del Señor desde allá frente. Gracias a Dios por su vida. La primera curiosidad de las tantas, hay muchas, voy a mencionar solamente algunas. ¿Y por qué digo curiosidades o particularidades? Porque son cuando la palabra de Dios nos resbala. Empezamos a hacer eco de las cosas naturales que vemos en uno y en otro. Famosa pérdida de tiempo, que hizo, que dijo, que dejó de decir, que toda esa carnalidad sale porque la palabra de Dios no pasó por dentro y no nos está limpiando. No estamos permitiendo que nos limpie, que nos lave. Pues la palabra tiene ese efecto purificador. La palabra de Dios tiene un efecto de vida y purificador. Cuando la palabra de Dios no le damos importancia, nos resbala, la dejamos que caiga en tierra, empezamos a ver todas las cosas con el ojo malo, todo, sin excepción, por naturaleza. Ya la curiosidad nos pica y empezamos a ver lo que en otro momento no reparábamos, no nos interesaba, porque la estábamos recibiendo, la palabra nos estaba transformando, nuestro entendimiento estaba siendo renovado, nuestras expectativas eran otras más altas. Claro, ya cuando eso deja de ser prioridad, ya empezamos a ver todo lo que tiene mi hermano o lo que no tiene, todo lo que dejó de tener. No lo había visto, pero no le daba importancia, no reparaba en eso, yo para mí era importante. ¿Pero por qué pasó a ser importante? Porque yo dejé de recibir palabra de Dios y empecé
a mirar y a poner mi interés en cosas de otras personas. Y eso comienza también a destruir. Y en vez de limpiar, empieza a enchastrar. Entonces, fíjense las características que va a tener la iglesia al final. Lo que está desarrollando aquí, Dios está diciendo qué va a hacer, y está haciendo, con su iglesia en la tierra, en todas las naciones del mundo, con todos los verdaderos creyentes. Está haciendo ese proceso de sanidad, de limpieza interior, para sacar justamente toda la parte natural que es un estorbo, todo lo que a nosotros nos cuesta, todo lo que nosotros tenemos drama, todo lo que nosotros tenemos crisis. Entonces la gente llega a las congregaciones, pero llega muchas veces, la gran mayoría de las veces, llega con la motivación de una necesidad, que no está mal. Ahora, Jesús ama a su iglesia. Y lo dice en el verso 25, ¿no? Así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor entregó su vida por aquellos que iban a creer en Él en todas las épocas, todos los tiempos, hasta que venga. Esa es la verdadera iglesia del Señor, los verdaderos creyentes que viven de acuerdo a la palabra a pesar de Él. Esos son los que el Señor viene a buscar. Esa es la iglesia que vamos a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Él no se va a llevar a ningún edificio. Él no se va a llevar ninguna religión, ni gente que tenga un cartel acá. Él se va a llevar a los que realmente estemos preparados, manteniendo una vida a pesar de todas las situaciones, una vida de relación con Él, donde Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y actuamos en consecuencia. Para hacer la verdad. Entonces dice que la va a hermosear. Hoy está toda manchada. La iglesia del Señor está completamente manchada, arrugada y desprolija en toda parte del mundo. ¿Por qué? Porque está compuesta por seres humanos, ¿no? ¿O no sos ser humano? No. ¿Sos ser humano o no? Por tanto, sujeto, no es ella la palabra, y hacía alusión al profeta Elías, hombre sujeto a pasiones semejantes que las nuestras, y sin embargo un tremendo hombre de Dios. Es que una de las curiosidades o características que nosotros parece no queremos entender es que a pesar de que estoy en un proceso de ser transformado, renovado, corregido, limpiado, aún así puedo servir a Dios. Porque Dios ha puesto en nosotros capacidades espirituales llamadas dones, y dice que los dones, el llamamiento, son irrevocables. Somos nosotros los que limitamos o le ponemos un freno a lo que Dios quiere hacer en nosotros por causa de las curiosidades, por causa de ciertas particularidades en las que ponemos el énfasis. Entonces, estas particularidades que te voy a mencionar van ocurriendo en el mientras tanto, hasta el momento que ocurre, que se complete el momento que el Señor viene y transforme definitivamente y totalmente y nos lleve con Él, en lo que se llama el rapto, el arrebatamiento de la iglesia de la tierra, donde todos los creyentes verdaderos vamos a desaparecer y vamos a estar con el Señor para siempre. Mientras tanto, mientras todo ese trayecto de años, de siglos y de años, es el proceso donde Dios va haciendo este trabajo diario, continuo, segundo a segundo, en cada uno de aquellos que entregaron su corazón al Señor. Y nosotros saltamos como pelota porque no entendemos, porque esto y porque lo otro, y porque me hicieron, no me hicieron, me dejaron de hacer, y porque no me tienen en cuenta, y porque esto, y porque yo. Todo eso es parte de un proceso que termina cuando el Señor venga. No pretendamos que ese proceso termine y ya lleguemos acá y ¡wow! Y acá está lleno de ángeles flotando, ya no somos seres humanos, ya estamos flotando en el aire, acá hay una gloria tremenda. No, acá en la tierra no va a existir eso. No va a existir. Ahora no te justifique, y bueno, yo sigo así total. No. Vamos a un proceso de ser limpiados y transformados. Menos enchafe, menos barba, menos olor. Es un proceso de limpieza. Entre las que incluye, por ejemplo, entre tantas, la sanidad interior. Como que a algunos ya eso les suena medio como
mortificante, no, pero es un proceso de limpieza. No queremos sanidad interior una vez sola, venimos, lloramos un poco, dijimos que vimos algunas cosas y ya quedó todo terminado. No, mientras sos un ser humano, querido, sos un ser humano. Es más, y nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y guardó muchas cosas ahí adentro que todavía no las soltamos y son las que nos están causando que todavía haya algún olorcito no muy grato, en vez de ser grato olor de Cristo y para Cristo. Entonces, la transformación total, donde no va a haber mancha, arruga, no va a haber nada, va a ser irreprensible, no va a haber nada que decir de ella, es cuando ya estamos con el Señor. No la busques aquí en la iglesia perfecta porque no la vas a encontrar en la tierra. Podés cambiarte de iglesia, de edificio en edificio, buscando algo. No, porque vas a encontrar que allí también hay seres humanos. No vas a encontrar una iglesia de ángeles en la tierra. Ni las mejores, las que tienen gran propaganda y las que tienen un marketing. No, andá también si querés, podés ir tranquilamente. Y vas a encontrarte con alguna excepción que otra, porque está compuesta por seres humanos que también están siendo transformados. Capaz están un poquitito más adelantados en la limpieza que nosotros, pero son seres humanos igual. Recuerdo una vez, pasó varias. En Estados Unidos, viviendo allá, fui al baño en un momento, y antes de entrar al baño ya me agarró una hermana que tenía un recontra super mega archi bien pasar y me largó todo su contenido. Lo que no iba al baño creo que me largó hacia afuera. Me contó su vida, su obra, y por favor, pastor, ayúdeme, que plapi, papa. No termino de decirle lo que tenía que decirle dentro del baño, había otro esperando allá adentro. Yo sé, pastor, que usted iba a venir porque lo vi que se levantó, me vine antes que usted. Problemas con plata y problemas sin plata. Una iglesia, una congregación, gente que está entendiendo lo que digo. Sí. Mientras el diablo lamentablemente logre meter eso en nuestras cabezas, allá afuera mientras trabajamos, hacemos unas mandados, cocinamos, el diablo va a estar trabajando. ¿Viste? Fíjate, te va a llamar a la curiosidad. Y después va a hacerlo crecer esa curiosidad. Y vas con el otro y te enteraste, te fijaste, pero viste. ¿A qué apela el diablo? A las emociones y a la mirada que ya no está puesta en la verdadera iglesia, sino que está puesta en una religión terrenal. Entonces, yo hoy con la ayuda del Espíritu Santo, y no sé si terminaré hoy, pero quiero ayudarte a ver la iglesia como el Señor la ve. Cuando hablo de iglesia, repito, no hablo de edificio. Para nada. Nos va a ayudar, pero enormemente a crecer en la fe. Nos va a ayudar enormemente a crecer espiritualmente. Y nos va a ayudar enormemente a desarrollar el ministerio que Dios nos ha dado cuando veamos a su iglesia como Él la ve. Mientras tanto, va a ser un estorbo. Un reverendo estorbo. Más problemas, más crisis, más confusión, más malos entendidos, que es una de las curiosidades. ¿Por qué? Porque justamente no estamos viendo lo que el Señor ve, estamos viendo lo que el diablo ha logrado que veamos. Y ojo, no negamos algunas realidades, por supuesto que no, somos seres humanos. Y todavía, al no permitirnos la limpieza que quiere hacer el Señor, más expuestos estamos a ser vistos por todo el mundo. Y más, porque es cierto, es una cosa tan triste, otra de las curiosidades que no la noté, pero me vino a la mente, es que nosotros le ponemos categoría a los pecados. Tenemos un ranking, ¿sí? Y le ponemos categorías al pecado. Cuando para Dios pecado es pecado todo. Para nosotros pecado que horroriza, ¿cuál es? No hay niños acá, ¿no? ¿Cuál es? ¿Te imaginas con su mente esa mente santa que tiene? ¿Cuál es el pecado? Pecado que es condenable. ¿Cuál es? Adulterio, la fornicación. ¿Y la mentira no? ¿Y la incredulidad tampoco? ¿No está mencionado en la lista de pecados? ¿O la pusimos ya para el descenso? Nos dice que ningún incrédulo ni mentiroso entrará en el reino de los cielos. Y lo pone al mismo nivel que el adúltero. Anda llevando. Entonces,
el trabajo de limpieza y perfeccionamiento para llegar a ser una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas, que el Señor la pueda presentar y no haya nadie un dedo que la señale, es todo un proceso de vida. Si vos creías que ya había terminado, estabas completo. Entonces, cuando nosotros seguimos las directivas del enemigo de buscar perfección en la gente, de hacer comparaciones, lo que estamos haciendo es dando todo el espacio para el desánimo, todo el espacio para venirnos abajo, porque obviamente pusimos la mirada donde no había que ponerla. El Señor dijo claramente, pero muy claro, no una vez, varias: puesto los ojos en mí, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en mí. Quiere decir que hay la tendencia a bajar la mirada y ponerla acá abajo, en qué hizo, que dejó toda la historia que ya sabemos. Ahora, nosotros tenemos la tendencia a olvidarnos, porque una cosa es llamarme creyente, otra cosa es llamarme o reconocer y vivir como hijo de Dios. Porque a la hora de yo señalar el defecto de otro, me olvido que entro en la misma categoría del que estoy señalando. El Señor dijo: no seamos jueces. ¿Juez? ¿Hay uno? ¿Cuántos hay? Uno solo. Y es Él. Pero nosotros nos olvidamos, encontramos un defecto a uno y nos ensañamos, nos ensañamos con ese o con esa. Y le damos hasta ver cómo lo podemos liquidar. Siendo que es un hermano en Cristo, una hermana en Cristo que ha tenido un X problema. Pero nos olvidamos que nosotros también somos del mismo material, estamos expuestos a lo mismo, y con la misma medida que estamos midiendo al otro, vamos a ser medidos nosotros. Y no te va a gustar. No te va a gustar. Porque vas a pasar por eso o por otra situación y te van a empezar a señalar con el dedo. Esa es otra particularidad de la mal llamada iglesia. Porque Satanás, maestro en dividir, separar, romper lo que Dios une, comenzando con el matrimonio, lo que Dios unió no lo separe el hombre usado por el diablo para separar. Bueno, el tipo viene para separar a través de ¿qué? De que nosotros le estamos pasando por arriba, le estamos dejando caer en tierra las palabras que el Señor nos ha hablado una y otra vez. Poner la mirada en mí, nosotros la ponemos en el defecto, y por ahí los tiene. Usted va a encontrar en mí cientos de defectos. Los tengo, los reconozco. Sigo estando en el proceso de ser limpiado, de ser transformado y cometer por lo menos errores. Pero los tengo y los tendré hasta que el Señor diga. Solamente iré tratando de que permitiendo al Señor que siga limpiando mi vida para cometer menos errores, pero no voy a dejar de cometer errores en la tierra porque soy un ser humano. Ahora, no quiero justificar con eso porque yo soy un ser humano. Bueno, no. Es permitir que el Espíritu Santo, que es nuestro asistente, vaya transformando desde nuestro entendimiento todo el resto de nuestra vida. Y ahí está el gran problema. Ahí es donde surge la historia de no querer. Entonces la gente llega a una congregación no para buscar a Jesús como el Salvador de su vida, para que su vida sea transformada y no vuelva otra vez al pozo, sino viene para a ver que se le solucione la crisis, recibe una información. Y además, llega muchas veces con una información errada, ¿no? Vamos a la iglesia que todo te va a andar bien. Vamos a la iglesia que ahí se te soluciona todo. Pero eso, el que lo trae a la persona, le invita a la persona para venir a la iglesia con ese versículo, la está matando. La está terminando de liquidar. Porque en el momento que la persona llega y comienza a caminar el camino de Dios, el diablo se va a salir para tratar de reventarla. No se le va a solucionar los problemas, va a empeorar el problema. ¿Cómo, pastor? Claro. Porque Dios es el proceso de transformar la vida de la persona. Y lo que la persona tenía y estaba agarrado, ese Dios se lo va a remover. No, desde que vengo y desde que empecé a caminar en el camino de vivir lo que me pasa, es lógico. Es que el Señor está trabajando en tu vida para cambiarla y transformarla para que no vuelvas al mismo pozo.
pero que los traemos, los invocamos acá adentro y todo te va a ir bien. Y todo te va a ir espectacular, pero no le dijiste la otra parte. No le vendas un burro mal a la gente para engañarla y traerla a engañar a este lugar. Decirle cómo es el Evangelio. Decirle la verdad. Sí, Dios va a obrar, Dios va a hacer milagros, Dios va a transformar su vida. Pero hay cosas que tienen que irse de su vida. Porque si eso no se va y la persona no permite que eso se vaya de su vida, va a volver a repetir el plato, pero peor. Así que no la traigas engañada. Eso no es testificar ni predicar el Evangelio, eso es engañar a las personas, traerlas diciendo que todo, venir a la iglesia porque todo te va a ir bien. Que te fue bien a vos y que te está yendo bien desde que... No, pero decirle desde cuándo te está yendo bien, desde cuándo Dios, viste que la bendición de Dios se multiplicó en tu vida y decirle el proceso que tuviste que ir pasando, que tuviste que soltar y renunciar para que entonces la gloria de Dios se viera. Eso también decíselo, pero no la engañes. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Entonces, la gente llega, es una curiosidad que la gente llega a este lugar o a cualquier otra congregación en busca de una felicidad pasajera, algo que lo saque de la crisis, que lo saque del momento que está viviendo, pero no nada de buscar algo de raíz. Y acá en esta congregación, una de las cosas que nosotros enseñamos, no sé cuántas cientos de veces a lo largo de un año, es que vaya hasta la raíz, porque como cualquier cosa, cualquier planta que vos quieras desarraigar de tu jardín, que te está contaminando todo el resto, si vos no sacás las raíces, eso va a volver a crecer y va a crecer con más fuerza. Vos podás algo y va a crecer con más fuerza. Pero claro, que ir hasta la raíz para sacar aquello que está causando daño, duele. Y la gente quiere algo sin dolor. Una felicidad pasajera, algo significa emocional. Por eso hay tanta gente a veces acá, emocional, la gran mayoría tristemente, porque cuando es algo del espíritu, que el espíritu arranca, la persona permite que las cosas que lo están dañando sean arrancadas para siempre. En vez de llorar, va a reír, va a gozarse, va a alegrarse, porque se da cuenta que el dolor y sufrimiento verdadero terminó. Entonces, una de las particularidades es el engaño de decirle a la gente que porque está en la iglesia todo le va a ir bien. ¿Va a cambiar las cosas? Claro que sí. Pero va a tener un sentido verdadero, va a tener un cambio radical a la vida que estaba viviendo. Y sí va a prosperar, sí va a andar bendecido, sí van a haber cosas que antes le pasaban y otras no. Claro que sí. Pero tienen un proceso para pasar esas cosas. Entonces, otra particularidad, un poco más rápido, no me da ni para empezar, pero hay gente que quiere ir al cielo, ¿verdad? Estoy hablando de particularidades, de cosas medianas. ¿Cuántas veces he dicho, ¿querés ir al cielo? Pero resulta que no estamos entendiendo qué es el cielo. Y que cielo no es esto que vemos acá y vamos a andar flotando en el aire y vamos en el cielo. Estoy en la gloria. ¿En cuál gloria no se sabe? Pero la gloria de Dios no. La gloria de Dios causa otra cosita. No quiere ir al cielo. Pero resulta que no pueden estar ni 5 minutos en una atmósfera de cielo en su corazón con el Padre. Pero quieren ir al cielo. Qué incómodos se van a sentir si pueden llegar al cielo y no tener un cielo acá en la tierra. Hay una canción que dice: el cielo aquí no, el cielo aquí, el cielo aquí. ¿Sabremos lo que estamos diciendo en esa canción? Porque en el cielo, el Señor nos dijo, lo que hay en el cielo no está en la tierra, porque es sobrenatural. Son experiencias del espíritu, no son experiencias de las emociones, aunque la emoción participa. Cuando el Señor dijo, venga tú, es una manifestación de lo que está sucediendo allá que sucede en la tierra. No está hablando de emocionalismos baratos, pasajeros, terrenales. No está hablando de un ratito de emoción y se terminó. Pero la gente que quiere ir al cielo no pasa 5 minutos de cielo en la tierra con el Padre. Es una contradicción más que una curiosidad en realidad. Le cuesta
Porque ya sabemos, me cuesta. Entonces, ¿pero qué quería el cielo? ¿Qué querés ir a hacer al cielo, pregunto? Contestate. Si no podés tener un poco de cielo en tu espíritu, acá en la tierra. Hay varias características de lo que es el cielo, ¿no? Entre ellas, y eso es una de las grandes cosas curiosas, nosotros la mayoría de las veces adoramos, por decir que adoramos o damos gracias a Dios por lo que nos da, pero no por lo que Él es. Y yo entendí por qué lo hacía. Porque yo no puedo adorar ni dar gracias por quién es Él si yo no tengo un encuentro con Él y lo conozco. Entonces voy a dar gracias y voy a adorar desde la rutina religiosa del canto o de una oración, porque sí. Cuando yo adoro a Dios por lo que Él es, no por lo que me da, lo voy a adorar porque he tenido un encuentro con Él. Él se ha revelado a mi vida, me está mostrando quién es, entonces lo adoro por lo que es, no por lo que me da. Me podrá dar o no, pero para mí es más que suficiente. Entonces hay una enorme diferencia y eso se transforma en una cosa curiosa. Ese cielo que de tanto queremos decir, llama el cielo, como una frase muy trillada, muy repetitiva, no es una realidad para muchos. Es algo por ahí que suena bíblico, que suena religioso, pero ¿dónde está la realidad de ese cielo? Porque el cielo y la tierra son dos cosas muy diferentes. Jesús hizo una separación, ¿no? Cuando Dios lo creó, separó. Una más te doy. Esta te vas a reír un poquito, pero es muy triste. Hace unos años atrás, terminada una reunión, una hermana se me acerca y me dice: esta iglesia está llena de hipócritas. Y puso cara de circunstancias. Está llena de hipócritas. Y yo dije: bueno, Señor, o te la llevas o te la envío. Y le dije: sí, yo conozco a varios. Y hay lugar para uno más como vos, con esos comentarios destructivos. ¿O acaso no consideras que sos un ser humano? Todo lo que te dije está aceptado. ¿No tenés nada que arrepentirte? ¿Vivís de apariencia? Estamos parados por ahí nosotros. Te puedo imaginar, ¿no? Ni que le hubieran puesto un cohete. Nunca más. Pero te decís por qué. Lo curioso es que hay quienes salen de las congregaciones porque hay hipócritas. Pero ¿por qué no salen de su trabajo? O de un shopping, o de un club, o de un X lugar donde también está lleno de hipócritas. No se van, no mastican vidrio. ¿Por qué no se van de ahí? Mi trabajo está lleno de hipócritas. ¿Y el date? Al shopping está lleno de hipócritas, ¿o no? Gente que aparenta. ¿Y por qué no te vas? No, al contrario, vamos a esos lugares mucho más frecuentes. ¿Quién será más hipócrita? Son particularidades diarias. Son particularidades, curiosidades, particularidades diarias en cualquier congregación del mundo. Porque estamos compuestos por seres humanos que no nos estamos, en gran mayoría de los casos, tristemente, no nos estamos permitiendo que el Señor nos limpie. Entonces, como tomamos olorcito, ¿no? No somos grato olor de Cristo, entonces tenemos nos arrimamos a otro que tenga el mismo olor para no desentonar. Y vemos que aquel también tiene defecto, aquel también, y nos gozamos que ese también, mira, está lleno está peor que yo. Y ahí hacemos amistad,
por el defecto, por el error del otro, porque paramos medio que ahí y nos sentimos, ¿cómo se llamaría eso en criollo? ¿Me das 5 minutos más? Amén. Es interesante, ¿no? Amén. Pero esto es una triste realidad, la mayoría es triste realidad que no debiera existir. Existe cuando bajamos la mirada del único que es perfecto y la ponemos abajo donde somos todos imperfectos. No importa si es pastor, es un ser humano. Repito, sin justificar absolutamente nada, simplemente los grados de crecimiento y madurez se van dando por la limpieza que permitimos que la palabra de Dios haga en nuestras vidas, porque dice que renueva nuestro entendimiento. Eso es lo que nos diferencia. No porque Él tiene el cargo, porque tiene una jerarquía, porque están allá arriba, porque te reúnen para orar y yo acá en el... No tiene que ver. Porque tenemos más responsabilidad. Vos dormís toda la noche y nosotros a veces no. Orando por vos, buscando palabras para alimentar tu alma. Mirá qué diferencia. Y vos dormís plácidamente. Hay quienes dicen que la iglesia le queda lejos. Y lo natural puede ser real. ¿Sí? Pero no se está entendiendo esta parte curiosa, ¿no? Es que la verdad es que cuando algo me queda lejos es porque no quiero estar en ese lugar. Y partimos de la base que de necesitar algún argumento para justificar que me queda lejos. Lo que no estoy entendiendo, no quiero entender, por ahí no estoy entendiendo, es que Dios, cuando me saca del mundo, del sistema en el que vivía, dice que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es algo sobrenatural. Aquello que me tenía cautivo, atrapado, hecho bolsa, Dios me saca con poder de ahí y me coloca donde Él entiende. Escúcheme bien, para que la curiosidad ya no le pique más sobre este tema. Dios no nos pone, nunca dijo que nos iba a plantar en un lugar cómodo, en el que yo me sienta bien. Porque algunos ponen hasta acá en circunstancias. Ay, ahí yo me siento tan bien. Y ustedes ven que esos que se sienten bien no van a producir frutos, lamentablemente, en su vida. No va a haber transformación. Porque estaban buscando una comodidad en la que no incluya compromiso, entrega, renuncia. Y Jesús dijo que, lo vamos a leer ahora, que había ciertas características en las que, para seguirlo a Él, nunca incluyó la comodidad. Todo lo contrario. Nosotros vivimos en la iglesia, en la época de la iglesia modernista, donde el Evangelio en muchísimos lugares, lamentablemente, y usted lo puede ver en las redes sociales, lo que son gente concreta, gente que tiene entendimiento, usted va a ver que el Evangelio está diluido para atraer gente, para captar gente, no para que sea transformada, para que haya mega iglesia. No estoy en contra de las mega iglesias que el Señor nos la da a nosotros, sino tener justamente cuidado de que no sea una iglesia que complazca a todo el mundo, porque Jesús no complació a nadie. Jesús decía, esto es así porque esto trae vida eterna. Listo. Si lo querés, seguime. Entonces, es otra particularidad, otra curiosidad, ¿no? La gente dice, no, porque me cuesta llegar hasta ahí, porque el ómnibus, la distancia, el clima, lo que sea. Y que en realidad nunca entendieron que Dios lo está plantando en un lugar para que su vida comience a ser transformada, desarrolle los dones que Dios le dio en función de donde Dios lo quiso plantar, porque ese es el lugar correcto, donde allí sí podría. Entonces la gente que se sale y se va de un lugar a otro, va rebotando en esos lugares, porque un tiempo se siente cómodo, hasta que se descubre cuál es su corazón, el pastor o los líderes se enteran y ya se siente incómodo, ese lugar que se van a mudar. Porque en ese lugar, es como dice el dicho, ¿no? Sapo de otro pozo. No estás donde Dios te plantó y para lo que te puso en ese lugar. No es un capricho de Dios. Sí, pero yo puedo tener la iglesia al lado pegado en la cama de mi casa y no ser el lugar donde Dios me quiere, porque no es ahí donde quieren las personas con la característica correspondiente que van a ser en mí esa transformación. No es un capricho de Dios.
Pero nosotros somos caprichosos. Yo quiero sentirme cómodo, encontrar una iglesia en la que ya pueda. No es el plan de Dios. Esa es otra de las grandes curiosidades que hay, por no llamarle con otro nombre. Entonces, como Dios nunca nos prometió, no soy capaz de tener otra Biblia, ¿no? Pero según Mateo capítulo 8, Dios nunca nos prometió que todas las cosas íbamos a tener al alcance de la mano. Porque entonces para eso, ¿para qué precisaremos fe? ¿Para qué necesitaremos los dones del Espíritu? ¿Para qué Dios nos dio capacidades? Para desarrollarlas cuando. Si yo no tengo todas las cosas, ¿para qué quiero entonces desarrollar todo? Entonces Dios me lo dio ¿para qué? Entonces Dios se equivocó. ¿Para qué Dios me dio una medida de fe? ¿Para qué Dios me dio dones? ¿Para qué me dio capacidades? ¿Para qué me ilumina el entendimiento? Si total no tengo que hacer nada, estoy incómodo, estoy re cómodo. ¿Será que Dios se equivocó o será que estamos equivocados nosotros? Vino un escriba y le dijo, maestro, uno que conocía la palabra, te seguiré donde quiera que vaya. Esto lo hablé con los discípulos hace unos días. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, cuevas, ¿no? Las aves de los cielos tienen nido, más el Hijo del Hombre, Jesús, no tiene dónde recostar su cabeza. No habló de ningún tipo de comodidad, al contrario, habló de incomodidad. Natural, me refiero, la natural. Nosotros queremos todo sin ningún grado, pero ningún minúsculo grado de sacrificio. Yo he usado muchas veces la frase, ¿no? Nada de que yo tenga que pagar. Nada de que yo tenga que dejar algo. 21. Otro de sus discípulos le dijo, estamos hablando de gente que ya habían dado con él, ¿no? No estamos hablando, o gente que conocía la palabra de Dios. Le dijo, Señor, permíteme que primero vaya y entierre mi padre. Perfecto. Jesús le dijo, seguime. Jesús no le dio un sermón, una prédica, no oró por él, y no revela, no, seguime. Y le dijo, bueno, ¿sabes qué? Lo de la tierra es así, dejar que los muertos entierren a sus muertos. Ya está. Ah, no, pero la familia y los lazos familiares y la parte afectiva, si vos tenés que entender, ¿cómo yo voy a...? Lo que pedía el hombre era lógico, humanamente, sí, pero no tiene nada que ver con el reino de Dios. Y muchos de nosotros hacemos ese tipo de decisiones. Primero, y si me sobra tiempo, después de cumplir con los requisitos de la tierra, te seguiré. No lo seguir nunca. 23. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. No eran estos parte de los discípulos de los que hablaron antes, no eran parte de los verdaderos discípulos. Solo los verdaderos discípulos le seguían, iban detrás de él a todo lugar, obedeciendo al llamado, sígueme. Ahora, la curiosidad acá, partiendo de la base que Dios no nos prometió ningún tipo ni grado de comodidad, uno de los grandes limitantes de mi crecimiento espiritual y de mi relación con Dios es cuando estoy en un grado de comodidad. Cuando no hay renuncia, cuando no hay reconocimiento de, cuando no hay entrega, cuando no hay búsqueda, me acabo de estancar en mi vida de relación con Dios. Me cuesta ir a ese lugar, me cuesta llegar hasta acá, siempre tenemos un compromiso o se presenta algo, ¿no? Pero seguramente, para ir a un lugar que te gusta, para ir a una fiesta que te quede tras mano y te lleva horas, sí, te va a llevar horas o volver más tarde, ahí no hay impedimento, ahí no hay falta de dinero, ahí no hay distancia, ahí no hay clima, ahí no hay nada de salud. Y hoy lamentablemente las redes y la gente todavía, falto de poquito de acá arriba, no pude estar, pastor, porque este salmo estaba muriendo.
y de repente usted ve los estados, usted lo ve en un canyengue ahí, o usted lo ve en la playa, o no sé dónde, usted lo ve, ¡ay, que estaba muriendo, resucitó! ¡Gloria a Dios! Estábamos aquí orando y la persona estaba muriendo, de repente la trasladó el Señor a la playa, la trasladó a una fiesta, y ¡wow! ¡Qué hermosa curiosidad! ¿Cómo le llama eso? Burlados. No estoy hablando de las cosas que son concretas, de salud, no estoy hablando de aquellas cosas que sí surgen a veces, esas cosas raras que sí y no son siempre. El tema es cuando eso se vuelve algo natural, es que ya Dios quedó fuera de él, hace rato largo. Entonces necesito justificar, como digo siempre, para no quedar mal parado, para tratar de caer siempre como el gato, ¿no? Tengo que inventarme algo, pero las redes mismo me dejan en evidencia. Fui tan inteligente que me saqué fotos justamente para que todo el mundo me viera, y le dije allá a la gente, los hermanos, que oren por mí porque me siento, estoy deprimido, o me vi abajo. Lo mejor que te puede pasar en ese momento es que llegue la suegra. Ahora fíjate, repito, para esas cosas no hay distancia, no hay clima, no hay tiempo, no hay nada, no, la salud está sana completamente, no le falta dinero. ¿Dónde estaba? En una fiesta. Está bien, sí, uno en una fiesta, podemos ir a un partido, podemos ir a un... Pero cuando Dios empieza a crear el segundo, tercero, cuarto, quinto y último, y ya para el descenso, de sus curiosidades que pasan en lo que se llama la iglesia del Señor, así como quiero ir al cielo, así como otra de las cosas que mencioné, una cosa es que se diga, otra cosa es lo que realmente ocurre. Y acá está hablando del verdadero discípulo. Sus discípulos le siguieron. Jesús se subió a la barca y Jesús detrás, y ellos detrás. Entonces Jesús había dicho, sígueme, cuando lo llaman, y no les dio explicación, simplemente sígueme. Esta es una vida de fe. Entonces, quiero terminar con esto. Dios te plantó aquí, en el caso particular, como en otros lugares, ¿no? Es porque tiene algo contigo. Yo estuve con mi esposa a lo largo de todos estos años en diferentes congregaciones. Todas, no porque nos fuimos, simplemente porque nos mudamos, vivimos dentro del país en diferentes lugares y fuera del país. Pero nunca porque no me gustaba donde estaba. Dios había determinado mover, porque en el grado que Él tenía para mí, para ella, para los dos, el ministerio, lo que Dios iba colocándonos en lugares donde pastores que Dios usó y han sido mis mentores, ellos nos ayudaron a crecer en el ministerio, nos fueron equipando, y cuando terminaba ese periodo allí, el Señor nos ponía en otro lugar, pero salíamos con la bendición, toda la congregación orando por nosotros, y nos enviaban, como dice allí, a otro lugar donde allí desarrollábamos otra tarea. Y así fuimos hasta que el Señor nos llama al tiempo completo al ministerio en este lugar. Fuimos en 4 o 5 lugares en total, tanto aquí como en Argentina como en Estados Unidos. Pero siempre sirviendo a Dios. Nunca me voy, mi tiempo acá se terminó. No, jamás. Fue canalizándose las cosas. Y un día, uno de los casos, un pastor, hace poco falleció, un hombre de Dios, un espíritu impresionante. Un día X termina la reunión y nos llama y nos dice: queridos, queremos bendecirlos. Yo sé que el Señor tenía una revelación muy grande de Dios. Dios les ha colocado ya en otro lugar. Nosotros no digamos nada, no teníamos ni idea, nos desayunábamos en ese momento. Y quiero bendecirlos. Y llamó a su esposa y oró por nosotros. Ustedes quédense aquí tranquilos. Dice: pero sé que el Señor tiene algo para ustedes. Y pasaron un par de meses, 3 meses, no me acuerdo, y se dio el contacto para ir a servir en otro lugar.
pero fue con la bendición. Ese movimiento dado por Dios, no dado por lo terrenal, por lo natural y porque bajé la mirada y ahora siento que me tengo que estar, que ir o que salir o que lo que sea. Ese tipo de personas que se mueve de esa manera recorre, usted sabe que recorre toda congregación que puede recorrer, va rebotando de una pared a la otra y usted lo ve que nunca da fruto. Porque está plantado en un terreno que Dios no lo plantó, se quiere autoplantar. Dios es el que, nuestro Papi es el que mueve, digamos, y mueve las personas y las coloca en un lugar con un propósito determinado. No porque, bueno, yo me quiero salir de allá porque no estoy de acuerdo con el pastor, porque no me gusta la cara, porque lo que sea. Podés hacerlo, sí, tranquilamente puedes. Pero ¿es lo que Dios quiere? Hay casos que sí, hay casos que llega un momento que Dios dice, bueno, aquí y ahora es acá. Pero cuando venís acá vos te integrás de lleno, de plano te integrás, sabés que ese es tu lugar, no andás curioseando, buscando, sabés, te metés de cabeza en el tema, porque Dios tenés la convicción de que fue Dios el que te plantó. Entonces perdés todo tipo de curiosidad por lo natural. No, es aquí Dios va a usar mi vida, me va a ir transformando. Voy a dejar que Dios haga lo que tenga que hacer y yo aquí sé que voy a dar fruto. Eso es diferente. El tema del trasiego, ya no hay nada. Van de una congregación a otra, salgan de acá para allá. Y usted lo puede ver después del correr de los años, que están en la misma. Porque no es ahí donde Dios te plantó, cuando Dios te planta, da fruto. Cuando Dios te planta en un lugar, da fruto sí o sí, ese fruto es natural. Pero cuando yo me autotrasplanto, me cambio de porque lo que sea, sin la bendición, sin ser enviado, es salir por la puerta de atrás y obviamente que sí que va a estar como salvo en otro pozo. Por un tiempo puede andar bien y después se entera y no se congrega más y tampoco se congrega y tampoco. Y era lógico, ¿qué quería que pasara? ¿Qué quería que pasara? O estaba pues en un tiempo, cierto tiempo prudencial y después cuando de repente el asunto empieza a apretar, afuera. Y el diablo logra eso lo que quiere, porque lo primero que logró fue que ya no miraran a Cristo y al propósito de Dios, sino que dejaran caer las palabras por tierra y comenzaran a mirar hacia abajo. Ponte de pie. Yo te dije que las curiosidades te iban a mover un poco, bastante, para ayudarte a ver la iglesia del Señor como Él la ve. No con los ojos naturales, no con el criterio natural, no con la medida que metemos de hasta a veces de estar sobre el otro. No. Como el Señor, que ama a su iglesia, como Él la ama de tal manera, ¿cómo la ve Él? Él la ve llena de arrugas, llena de manchas, cosas parecidas, que son nuestros errores, nuestros defectos, corazón todavía no transformado del todo. Y esas son las arrugas, las manchas, y así todo el Señor nos ama. Aprende a poner tu vida en el canal correcto. No te dejes que tu cabecita se vuele porque así como ves defectos en los demás, te los ven a vos y me los ven a mí. ¿Y qué ganaste con eso? ¿Qué te vas a justificar delante de Dios porque encontraste gente llena de defectos? No, es que llegaste con la mentalidad equivocada de que todos los que están en la iglesia son santos, más santos que Dios. Y no se vaya a equivocar ninguno, y ninguno vaya a fallar. Porque yo en la iglesia, esos que van a la iglesia son peores que... ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Tan santos somos más santos que Dios? ¿Tan perfectos somos que no hay nada que corregir? ¿No tenemos nada de que arrepentirnos? Seguro que no tenemos nada, pero nada. Entonces ya no sos un ser humano, sos un ángel. Y no sé qué estás haciendo en la tierra. Muchas veces las hipocresías reales vienen de ese lado, en creer que yo soy lo que realmente no soy, lo que todavía no alcancé a ser, pero voy en proceso de ser. Entonces, el humilde reconoce que necesita la transformación, reconoce la condición que tiene, reconoce que fue colocado por el Padre de su soberanía en un lugar y se deja tratar por Él para que su vida no solamente acá adentro, cuidado, sino en la vida afuera
sea una vida realmente como el Señor la llamó a ser, una vida de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, a pesar de, porque para tener un triunfo y ir de victoria en victoria tiene que haber habido una batalla, si no, no hay triunfo y no hay victoria, nada que celebrar. Entonces en ese proceso vos vas creciendo, madurando, tu cabecita, mi cabecita va cambiando, te avisa las cosas del Espíritu, ya no estás mirando y reparás en qué hicieron, que dejaron de hacer, y mirá cómo se comportó, y mirá que debía ser así. No, ya no necesitamos más esas cosas. Como dije tantos años seguidos y lo sigo diciendo, tenemos demasiado con nosotros mismos para andar ocupándonos de la vida de los demás. Ellos también tienen un Padre. El tuyo y el mío, el Padre Celestial, es el mismo papá de ellos. Deja que papá se encargue. Y en todo caso, son cosas en las que hay que intervenir, pero intervienen los pastores. Todavía no tenés el área de responsabilidad en el que tengas que tomar decisiones sobre personas. No te metas donde Dios no te llamó a meterte. Y si no querés ser juzgado con la misma vara. Entonces, empecé a mirar la iglesia del Señor con amor, porque Él la ve con amor. La ve con todos los defectos. La ve manchada, la ve desleal. No es fiel, y sin embargo la sigue mirando. Y así le dijo a los esposos, ¿no? Amen a las esposas de la misma manera que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de perfeccionarla, limpiarla, transformarla en el proceso. No hay milagro de instantáneo, es un proceso de vida. Y Dios te colocó a mí, a vos en este lugar, para ser parte de ese proceso que te va a conducir, nos va conduciendo a la gloria, a la verdadera, a que va a presentar una iglesia gloriosa. Pero no todavía. Estamos en ese mientras tanto. Estamos en ese espacio de tiempo en el que todavía estamos sujetos a ser transformados y limpiados. Así que no te vuelvas superior a nadie, porque el Señor justamente señaló eso. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. No tengas más alto concepto. No te crees que porque Dios te pueda usar un poquito más, sos superior a nadie. No somos, al contrario. Más Dios te usa, más humildad todavía. Aprended de mí, digo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Así que no busques en otros, buscad vos, yo busco en mí. Perfeccionad mansedumbre y humildad, aprendiendo de la persona de Jesús. No le pongas la pata arriba de la cabeza a nadie y lo termines de hundir si ves que está caído. No, tendé la mano y levantalo, porque mañana puede pasar al revés y no te va a gustar. He escuchado la voz de muchos: sí, porque nunca me llamaron, porque nunca vinieron a verme. ¿Y cuándo tú llamaste a alguien? ¿Y cuándo fuiste a verlo? ¿Y cuándo te interesaste? ¿Y cuándo fuiste parte de, para que alguien supiera qué te está pasando? Hay gente que piensa que somos adivinos, no dicen nada cómo está, cómo dejan de pasar, está yendo mal, pero nunca nos enteramos. Y cuando nos enteramos ya es tarde. Entonces hay curiosidades muy curiosas en la mal llamada iglesia terrenal, pero que no es así en las cosas del reino. No te desentiendas porque termina el mensaje. Repito que con la ayuda del Espíritu, la bendita persona del Señor es ayudarte a ver la iglesia y a amarla como Dios la ama, porque vos también sos parte de la iglesia, en la que Cristo es la cabeza de la iglesia y cada uno de los creyentes miembros de ese cuerpo. Y dice que el que ama a su cuerpo, a sí mismo se ama. Vos amás a tu cuerpo, lo cuidás, le das de comer, cuando tenés que darle medicamento le das, cuando tenés que tener paz emocional también. Bueno, entonces la iglesia del Señor, vos, yo y todos los hermanos verdaderos, hay falsos pero los verdaderos, el Señor los ama. Sos amado del Señor, sos amada del Señor. Mirá la iglesia del Señor en la tierra como Él la ve, no la juzgues. Padre, en el nombre de Jesús,
Hay una canción que dice: ayúdanos a mirar con tus ojos, ayúdanos a sentir con tu corazón. Señor, no queremos seguir así siendo insensibles ante tanta necesidad. Vuélvenos sensibles, que ninguna de las palabras que recibimos caiga por tierra. No la demos y dejemos que se vaya, sino atesoremos, como María dice que atesoraba en su corazón todas las palabras que Jesús decía. Atesora en tu corazón lo que has oído esta noche. Lo que leas luego, lo que veas de la palabra de Dios en algún video o la canción que escuches, atesora. Pero no simplemente te sacudan las emociones, sino que pase del espíritu a tu alma. Es al revés. Porque eso va a fortalecerte, va a edificar tu vida, va a correr la venda y te va a hacer ver las cosas como el Señor las ve. En este momento queremos dar gracias a todos los que a través de la transmisión nos han estado acompañando, nos han permitido entrar en su hogar. Gracias una vez más. Queremos declarar que lo que Dios ha dado en esta noche va a abrir los ojos de tu entendimiento para que vos puedas entender aquellas cosas que no entendías acerca de lo que es el reino de Dios y la diferencia que hay con la iglesia. La iglesia, sí, todos aquellos verdaderos creyentes somos a los que pertenecemos, pero en realidad es la manifestación del reino de Dios en tu vida. Te bendecimos y muchas gracias, y esta palabra va a seguir trabajando en tu corazón aún esta noche. Días siguientes, no la bloquees, no la deseches, déjala que ella siga trabajando porque va a limpiar tu vida. Nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado a las 16:30 en una nueva transmisión de la palabra de Dios con la manifestación de su poder. Dios te bendiga grandemente.